Hola, soy Kikutani. El tema de hoy es, ¿por qué los demás no te valoran?, la enseñanza del Buda. Muchas personas sufren porque sienten que no las valoran. Dicen su opinión y nadie la toma en cuenta, las ignoran, o las tratan con desprecio, de una manera muy tosca. A algunos les ocurre dentro de la familia, a otros en el trabajo. Cuando no nos valoran, sin darnos cuenta empezamos a pensar que nuestra existencia no le importa a nadie, que daría igual que estuviéramos o no. Así baja nuestra autoestima, nos hundimos pensando que sería mejor no existir, y terminamos sufriendo. ¿Por qué no te valoran, si existe un motivo? Y ese motivo no es que te falte talento, ni que seas una mala persona. Es un hábito del corazón lo que provoca ese sentimiento. Dicho al revés, si cambia la dirección de tu corazón, este sufrimiento de sentirte innecesario se alivia enseguida. ¿Y qué significa cambiar ese hábito, esa dirección del corazón? Hoy lo explicaré desde el punto de vista del budismo. Si escuchas hasta el final, ese dolor sordo de preguntarte por qué no te necesitan se volverá mucho más ligero. Hoy hablaré de estos 3 puntos. Primero, crees demasiado que no te valoran. Segundo, ¿por qué no te valoran aunque te esfuerzas por los demás? Y tercero, conoce el propósito de tu vida. La razón por la que no te valoran no es que la otra persona sea mala, sino que tu deseo de ser valorado es demasiado fuerte. Eso, en realidad, es la causa. Sé que suena duro, pero tu expectativa es muy alta. Como esperas con fuerza que te valoren, que te den importancia, sientes como si te traicionaran cuando no ocurre. Todos andan ocupados, con la cabeza llena de sus propios asuntos. Y esto lo entendemos si pensamos en nosotros mismos, de la mañana a la noche tenemos preocupaciones, cosas que hacer, una y otra. Ni siquiera nosotros tenemos margen para estar pendientes de los demás. Incluso con la familia cuesta pensar así. Como cada quien tiene bastante con lo suyo, esa persona tiene el corazón puesto en sus propias preocupaciones. O lo dirige hacia aquello que ella quiere lograr, y por eso apenas vuelve su corazón hacia ti. Puede resultar triste, pero no podemos culparla, porque nosotros somos igual. También nosotros tenemos la cabeza llena de nuestras propias preocupaciones y de lo que queremos hacer, y nos cuesta mucho volcar el corazón en los demás. Alguien dirá, pero yo quisiera que esa persona volviera un poco su corazón hacia mí. Eso es intentar controlar el corazón del otro, y es imposible. El corazón ajeno no se doblega a tu voluntad. En el budismo se dice que vivimos en un mundo que no marcha como queremos, y el corazón de quienes nos rodean tampoco marcha como queremos. Querer manejarlo es, de raíz, intentar algo imposible. Por eso solo se hace más fuerte el reclamo, que me valoren, que me hagan más caso, que me den más importancia, que me miren más, que me traten con más cariño. Mírame, entiéndeme, compréndeme, cuídame, ten consideración conmigo, solo existe ese deseo. Por eso todo se vuelve un dame, dame. Somos, por así decirlo, seres que solo saben pedir. Todos, en el fondo, somos así. Ese deseo de que me hagan caso, de que me den importancia, de que me miren, ese pedir y pedir para uno mismo, en el budismo se llama codicia. Y de entre todas las pasiones ciegas, la codicia es la más grande. El ser humano solo tiene ese deseo, que me miren, que me conozcan, que me comprendan, que se preocupen por mí, que me traten con cariño. Entonces, ese corazón que solo pide hay que girarlo hacia afuera, hacia el cuidado de los demás, cambiar la dirección del propio corazón. A esto, en el budismo, se le llama dar, la práctica de la generosidad. Es dejar el apego y la codicia, y vivir dando. Dar significa ser bondadoso con los demás. El corazón que estaba puesto en, que hagan algo por mí, se cambia hacia, hacer algo por el otro. Cambiar esa dirección del corazón es el camino para salir del sufrimiento de sentir que no te valoran. Hay un antiguo verso que dice, si siembras compasión, los sufrimientos que te agobian se alejan. Sembrar compasión significa querer quitarle el dolor al otro, querer hacerlo feliz, y actuar con ese fin. Cuando siembras compasión, esos pesares tuyos, que aquel no te mira, no te hace caso, no te valora, ese reclamo de, no me da, se alejan y, sin que lo notes, desaparecen.
Cuando te preguntas una y otra vez cómo podrías aliviar el dolor de esa persona, cómo podrías quitarle su sufrimiento, y pones ahí la mirada, entonces el que no te reconozcan o no te valoren deja de importarte tanto. Todo eso lo dejas a un lado, y quien vive con el sentido de misión de, tengo que hacer algo por el sufrimiento de esta persona, siente que, en comparación, su propia pena de no ser valorado se aligera. Como es grande la preocupación por el dolor del otro, la propia, al lado de ella, se hace pequeña. No es que de pronto los demás te valoren más, sino que eso deja de importarte tanto. Cuando tienes la cabeza llena de, tengo que ayudar a esta persona, incluso el pensamiento de, soy una mala persona, deja de pesarte. Si siembras compasión, los sufrimientos que te agobian se alejan, eso es lo que ocurre. Cuando, con empeño, siembras compasión y practicas el dar, poco a poco, sin darte cuenta, los demás empiezan a valorarte. Sin advertirlo, a fuerza de sembrar compasión, llega el día en que te valoran. Esto es la ley de causa y efecto, toda buena causa trae buen fruto, y cada cual recoge el fruto de lo que él mismo siembra. El darse cuenta entre las buenas acciones, ser bondadoso con los demás es sembrar una buena semilla, y sembrar compasión es sembrar una buena semilla. Por eso, con seguridad, regresa un buen fruto. El budismo enseña que, sin que lo notes, llegas a ser alguien a quien los demás valoran. Ante esto, alguien dirá, pero yo sí me esfuerzo por los demás, siembro bastante compasión, y aún así no me valoran. El Buda enseña que, por la ley de que cada cual recoge lo que siembra, también uno terminará siendo valorado, sin embargo, a mí no me pasa. Me esfuerzo por los otros, tengo consideración con ellos, me sacrifico bastante, y aún así no me valoran para nada, dice esa persona. En ese caso, ¿por qué alguien que se esfuerza por los demás no es valorado? Hay dos causas posibles. La primera es simplemente que el fruto todavía no ha regresado. Que cada cual recoge lo que siembra es, como dije, algo seguro. Dar es ser bondadoso con los demás, y eso es sin duda sembrar una buena semilla, por lo tanto, la semilla sembrada siempre brota, y el buen fruto sin falta aparecerá. Solo que algunos frutos tardan en llegar. Que no haya resultado de inmediato no significa que la buena semilla se haya esfumado. Es solo que aún no ha brotado, cuando llegue el momento, dará fruto sin falta. El maestro Kikutani cuenta que su propio maestro, el maestro Takamori Kentetsu, enseñaba así, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Algo que pueda hacer por los demás? En lugar de buscar la propia comodidad, ¿no puedo esforzarme por los otros? ¿No hay siempre algo con lo que pueda alegrar a alguien? A quien sostiene esto durante 10 años, le nace alrededor el aprecio y la confianza de la gente. Y la clave está en esos 10 años. Cada gesto por los demás no es nada fácil, ya es difícil pensar de esa manera, y llevarlo a la práctica cuesta mucho. Pero si lo sostienes 10 años, ganas el aprecio de quienes te rodean. En medio año o un año no hay resultado. En 2 o 3 años, tampoco. Por eso, dice, inténtalo durante 10 años, ganarás el aprecio de la gente y llegarás a ser alguien a quien los demás valoran y cuidan. Si el resultado llegara en medio año o un año, cualquiera lo haría, pero como no llega sin 5 o 10 años de constancia, casi todos abandonan, y justamente por eso son pocos los que llegan a ganarse el aprecio de todos. Aquello que da resultado con un solo golpe es de poca monta, lo que se obtiene enseguida vale poco. Cuanto más tarda en llegar el fruto, más grande es. Por eso, sosténlo 10 años y serás alguien en quien los demás confían y a quien valoran. La segunda causa posible es esta: cuando nos esforzamos por alguien, sin remedio nos surge el sentimiento de, hice tanto por él, algo debería volver, me esforcé tanto por esta persona, seguro que también me comprenderá, también me valorará. En el budismo, a esto se le llama el bien mezclado con veneno. Quiere decir un bien al que se le ha colado veneno, cuando hacemos algo bueno, se nos mezcla ese veneno. Y ese veneno es el corazón que espera algo a cambio. Al hacer un bien pensamos, como hice tanto, me lo agradecerán, me lo devolverán, el otro, agradecido, hará algo por mí de nuevo. Ese sentimiento aparece en nosotros. ¿Y por qué el Buda lo llamó veneno? Porque, cuando el fruto esperado sí regresa, ambos quedan a gusto, pero cuando no regresa,
uno se enoja diciendo, no me correspondió. Yo sí lo hice, y él no hizo nada por mí, entonces ese sentimiento de, no me da, se vuelve enormemente fuerte, y uno acaba guardando ira y rencor hacia el otro. Eso es el veneno. Lo bueno, en sí, es bueno. Pero si lo haces esperando gratitud o recompensa, cuando no llega te enojas y empiezas a sufrir. Esa es la verdadera cara del bien humano. El bien que hacemos, sin remedio, viene mezclado con veneno. El maestro Sinran dejó escrito, por ser, incluso de manera espontánea, un bien mezclado con veneno, lo llamé un acto vacío. Ser bondadoso con los demás, hacer esa clase de bien, es un bien con veneno mezclado. Al hacerle un bien a alguien, surge el pensamiento, como hice tanto, me lo agradecerán, me lo devolverán, el otro, agradecido, hará algo más por mí. Y Sinran, mirándose a sí mismo, confiesa, esto ya no puede llamarse bien, es un bien falso, mentiroso, al final, ¿no es una hipocresía que espera recompensa? ¡Qué lamentable! Eso encierra esa frase, por ser un bien mezclado con veneno, lo llamé un acto vacío. Al hacerle un bien a alguien, sin remedio nos surge el, yo lo hice, se lo hice a fulano, hice tanto por él. Olvidemos ese corazón, eso es lo que enseña el Buda con los 3 círculos. Los 3 círculos son yo, la persona a quien doy, y lo que doy, olvidemos esos 3. Esa es la enseñanza del budismo. Si no los olvidas, y te quedas con él, yo hice tanto, ese buen bien se llena de veneno y por eso sufres. Olvidando a quien se lo hiciste y que hiciste, y actuando solo por el bien del otro, eso es el verdadero dar. Por último, ¿por qué sufrimos tanto cuando no nos valoran? Porque no conocemos el propósito de nuestra vida. Si conoces el propósito de tu vida y tratas de avanzar hacia él, que los demás te valoren o no deja de importar demasiado, deja de ser un gran problema. A mi alrededor hay toda clase de personas, familia, amigos, gente del trabajo, superiores, subordinados. Si me valoran o me tratan con desprecio, claro que me preocupa, porque existe en nosotros el deseo de reconocimiento y no es fácil de dominar. Pero lo más importante es que yo mismo avance hacia el propósito de mi propia vida. Cuando avanzas hacia el propósito de tu vida, aparecen tanto quienes están de acuerdo contigo como quienes te critican o te ignoran. Es imposible que absolutamente todos te apoyen, al avanzar hacia el propósito de tu vida, habrá quien te anime, quien le dé igual, y quien se oponga, y eso no se puede evitar. Pero está bien. Avanza hacia el propósito de tu vida, y si nadie te sigue, si no tienes ni un solo partidario, ve solo. Aún así, sin falta aparecerá también alguien que te apoye. En este mundo, mucha gente, sin conocer el propósito de su vida, se dedica a quedar bien con todos. Quedar bien con todos significa poner buena cara ante cada uno, ante este, ante aquel, ante el otro, y de tanto hacerlo, mira hacia un lado y hacia el otro, como una veleta que gira sin cesar a merced del viento, hasta que ya no sabe hacia dónde avanza. Si le dicen, mejor ve a la derecha, va a la derecha para quedar bien con esa persona, si le dicen, mejor a la izquierda, sigue a esa otra y va a la izquierda, y al final resulta que ni él sabe a dónde quiere ir, no hace más que dejarse zarandear por todos. En cambio, aclara para qué vas a usar esta vida, hacia dónde vas a avanzar, define con claridad el propósito de tu vida y camina hacia él. Entonces habrá quien te siga y quien no, y eso, ni modo. No naciste para que te valoraran, no vives para que te valoren. Por mucho que te valoren, al envejecer el cuerpo deja de responder, con el tiempo llegas a estorbar, y cuando te toque partir, nadie te acompañará. Ser valorado no es el propósito de la vida. ¿Para qué, en verdad, vas a usar esta vida? Avanzar hacia eso es lo más importante. A ese maestro suyo, Takamori Kentetsu, alguien le hizo una vez esta pregunta, ¿cómo se hace para unir y conducir a la gente? He llegado a un puesto así, ¿qué debo hacer para unir a las personas? Y el maestro Takamori respondió, nadie tiene el poder de unir a la gente. Si ni siquiera logras unir tu propio corazón. Si no consigues gobernar tu propio corazón, ¿cómo vas a unir a otros o mover el corazón ajeno? Unir a la gente no lo puede nadie, ni tiene mérito ni hay fuerza para ello. Yo nunca pensé en eso, dijo, solo corrí tras una cosa,
cómo transmitir a todos la verdadera enseñanza del maestro Sinran. Y entonces hubo quienes lo siguieron, esas personas se reunieron, y así nació la asociación. Por eso, pretender unir y conducir a todos es, en el fondo, pura soberbia. ¿De dónde saldría semejante poder? Cuando avanzas hacia la misión que te corresponde, si aparece alguien que comparte tu rumbo y te sigue, hay que agradecerlo, y esa persona llegará a ser, además, quien te sostenga. Eso es lo que importa. En cambio, empeñarse en cómo lograr que los demás te valoren, y volverse alguien que quiere quedar bien con todos, termina por dejarte, al contrario, sin ser valorado. Avanzar hacia tu propia misión es, al final, el camino para ser alguien en quien los demás confían y a quien valoran. Hoy he hablado, desde la mirada del budismo, sobre la razón por la que no te valoran. Si algo de esto sirve para tu vida, me daré por satisfecho. Cambiar un poco la dirección del corazón, apartándolo del deseo de ser valorado, sembrar compasión por los demás y avanzar hacia el propósito de tu propia vida, precisamente ahí está el camino para llegar a ser, de verdad, alguien a quien valoran. Eso es lo que quise transmitir hoy. Muchas gracias por ver el video.